Amigas, amigos, continuamos con el estudio de la cuarta carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar Alas, ¿verdad? Después de haber visto varios elementos generales de esta carta, como quién es el autor, qué tipo de documento es, el título, ocasión, fecha de publicación, objetivos, etc. Ahora vamos a comenzar a ver los contenidos específicos de esta carta. Para ello, pues vamos a detenernos, por supuesto, en la introducción que trae la carta, que es en la página 1 a 4, que ustedes pueden seguir en su carta pastoral, los numerales 1 al 3. Vamos a ir leyendo y haciendo algunos breves comentarios. En estos primeros números, Monseñor nos hace tres tristes constataciones sobre la praxis política. Dice así en el numeral primero: no tendrías poder contra mí si no te lo hubiera dado el cielo. Juan 19:11. Dijo Jesús a Poncio Pilato para recordarle que todo poder bajo la tierra es dado por Dios. Dependerá de cada uno cómo lo utilice, de cara a Dios o de espaldas a Dios. Desafortunadamente, a lo largo de la historia, como nos muestra el relato bíblico del pueblo de Israel, la mayoría de gobernantes ha desechado el modelo de gobierno davídico, es decir, el del rey David, imitando en su lugar el estilo de gobierno de Saúl, Salomón o Roboam, que gobernaron en detrimento del bien común, explotando y oprimiendo al pueblo. Si mi antecesor hizo pesado su yugo, yo añadiré peso a su yugo. Mi antecesor los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. Dice la primera de Reyes 12:14. Ahí tenemos entonces una primera constatación de cómo no tiene que darse el gobierno, ¿verdad? Y entonces es una constatación triste de la mala praxis política en el Israel antiguo. Veamos el numeral número 2. Tras la Revolución Francesa, la gran mayoría de naciones cansadas del yugo de la monarquía, es decir, monarquía, un régimen gobernado por un rey o una reina. Hoy día ya quedan pocas monarquías, y las que quedan tienen ahí una combinación entre monarquía y sistema republicano democrático, ¿verdad? Ya no es el rey, la reina, un poder absoluto, sino que tiene un primero o primera ministra, que es la que en realidad gobierna con su asamblea, etc. Pues España, Holanda, Inglaterra todavía son este tipo de monarquías. Entonces dice, repitamos, tras la Revolución Francesa, la gran mayoría de naciones cansadas del yugo de las monarquías, o el antiguo régimen, como lo llamaron, abogaron por el surgimiento del Estado soberano basado en la división de los tres poderes, propuestos por John Locke y Montesquieu: ejecutivo, legislativo y judicial, llamándolo el nuevo orden, contraponiéndolo al antiguo orden, ¿verdad?, al monárquico. Y decidieron estaría regido por la máxima expresión de la ley, la Constitución de la República, de la cual se esperaba como fruto la democracia participativa. Recordemos pues entonces aquí una breve lección de historia que nos está dando el señor arzobispo. ¿De dónde viene esto de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial? Es importante, ahora que tanto hablamos de
el respeto a los tres poderes del Estado, también saber de dónde viene esto. Y aquí nos está explicando que viene de la Revolución Francesa, hace ya más de 200 años. Se esperaba como fruto la democracia participativa. Si esto se cumplió o no, la historia lo juzgará mejor. Lo cierto es que el nuevo orden no ha sido muy distinto del antiguo régimen. Sus vicios se han multiplicado. Corrupción en sus diversas formas, vulneración de los derechos humanos fundamentales, absolutismos, dictaduras, xenofobias. Por ejemplo, en el gobierno del señor Trump se hablaba que era un gobierno muy xenófobo. Racismo también, destrucción del medio ambiente, injusticia, impunidad, encubrimiento de la verdad, aprobación de políticas de muerte. Y ahí tenemos 11 vicios, nos cita esta carta pastoral que se han dado en el nuevo orden. Veamos a ver si en nuestro país estos 11 vicios se han dado o se van a dar o se están dando. Entre otros que pululan y han pululado desde su origen, multiplicándose junto a estos vicios el sufrimiento de los pueblos, urgidos en muchos casos a iniciar guerras civiles. De experiencia tenemos en El Salvador, ¿verdad? O protestas, como ahora en Colombia, reclamando sus derechos. Ahí tenemos entonces una segunda constatación lamentable de que esta praxis política necesita cambiar. Entonces hemos tenido primero una constatación de la mala praxis política en Israel y ahora una constatación de la mala praxis política en el mundo occidental después de la Revolución Francesa. Numeral número 3. El Salvador no ha sido la excepción. Su historia la manifiesta en sus páginas, especialmente en los últimos meses y lamentablemente en los últimos días. El ambiente político ha estado perfilado por la animadversión, roces, diferencias insalvables, ofensas, cero dialogicidad, polarización, partidismo, ideologización. Entonces aquí tenemos otros 8 vicios de esta praxis política que el señor arzobispo está señalando en nuestro país, muy a pesar del sufrimiento del pueblo a raíz del COVID-19 o catástrofes como la tormenta Amanda. Ahí pues tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Otra lamentable constatación histórica de la mala praxis en nuestro país. Recuerden que el señor arzobispo está haciendo el ver, juzgar y actuar. Aquí en la introducción ha entrado ya al ver. Nos ha presentado en este ver un ver histórico de cómo era el pueblo de Israel, un ver histórico después de la Revolución Francesa y ahora un ver de la mala praxis política o de la praxis política en El Salvador. A partir de esta mala praxis que hace estas 3 constataciones, el señor arzobispo entonces nos lanza un grito: escúchenlo. Y en su carta pastoral nos va a plantear entonces los objetivos que él busca. Dice: es por esto que nos sentimos animados a invitarlos a considerar la alta responsabilidad que gravita sobre todas y todos aquellos que conforman la comunidad política de este país o están a punto de ingresar a ella. Bueno, ahora ya han ingresado porque ya está establecida la Asamblea Legislativa y los nuevos alcaldes y alcaldesas. Aunque para muchos suene extraño, les recordamos que la política puede ser santa, siempre y cuando sus actores actúen de cara a Dios. No es cierto que la política sea corrupta, es el uso que de ella se hace lo que la corrompe o ennoblece. No negamos, sino felicitamos y animamos a continuar por el camino a todas y todos aquellos que intentan hacer el ejercicio político un ejercicio de virtudes, pero instamos a todas y todos aquellos que han tendido a distanciarse
del camino a corregir el rumbo. Esta carta tiene por objetivo en sus 3 partes, como lo vamos a ver, poner el acento en algunos puntos que como miembros de la comunidad política será bueno que consideren, ¿verdad? Ojalá que consideren pues nuestros amigos y amigas políticas estos aspectos que el señor arzobispo nos está señalando. Nuestro deseo no es intervenir en política, sino como pastores limitarnos simplemente a iluminar desde la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia esa realidad política que vemos con preocupación desde hace mucho tiempo, y más aún a partir de los últimos meses, de los últimos días, podríamos decir. Iluminación que esperamos motive a sus actores a una praxis política según el querer de Dios. Según el querer de Dios, pues ojalá que entremos a una nueva etapa política en donde realmente la política se haga según el querer de Dios. Les invito a que reflexionemos con algunas preguntas. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por gobierno davídico? ¿Qué fue la Revolución Francesa? ¿Cuándo, en dónde tuvo lugar la Revolución Francesa? ¿Por qué se realizó? ¿Cuáles fueron sus efectos en la praxis política mundial? Les invitamos a hacer una pequeña investigación, ¿verdad? Porque estos conceptos, ideas históricas, las hemos estudiado muchos, pero se nos han olvidado. Entonces hay que volver a refrescar para entender también nuestro momento político. También necesitamos refrescar, como lo ha hecho el señor arzobispo, estos aspectos históricos. ¿Qué opinamos del diagnóstico previo que de la praxis política de nuestro país hace Monseñor Escobar Alas? ¿Por qué? Leamos ese diagnóstico, ¿verdad?, en el número 3, 4, 5. ¿Qué camino creemos que lleva nuestro país en esta nueva coyuntura? ¿Vamos a cambiar? ¿Vamos por el camino de una praxis política según el querer de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros también desde nuestra propia realidad para que la política sea según el querer de Dios? Muchísimas gracias. Les animo a continuar este estudio. Un saludo de parte de un servidor, Armando Márquez Ochoa. La 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 la.